Sucede que... ¿Perdón? Bueno, ¿ahora sí? Ahora parece que sí. Bien. Ante todo, Hag Sameach para todos, feliz fiesta. Estamos en plena festividad de Sukkot, conocida como la fiesta de las cabañas, que es la fiesta en la que tenemos en toda la Torá la orden del Creador más rara de todas. En esta fiesta, una semana entera de corrido, tenemos la orden, el precepto divino que dice Besamachta bejageja behaita Hag Sameach. Tenemos la obligación de ser felices en esta fiesta, de estar contentos. Y lo primero que le surge a uno es preguntarse cómo se le puede ordenar a alguien estar feliz. Y por eso acaso sea la orden más extraña de toda la Biblia. Yo espero que al final de nuestro shiur de hoy, al final de lo que vamos a estudiar en el próximo rato, parte de esa pregunta va a estar respondida. Y ahora sí, vamos a entrar por donde corresponde. Estamos, para la grabación también, Baruch Hashem, entrando al segundo día de Sukkot, reunidos como si estuviéramos en el mismo lugar en videoconferencia, los Javerim de la Oxy de Barcelona y nosotros aquí en Jerusalén, para tratar de estudiar juntos y comprender qué es lo que estamos haciendo en este mundo, que para eso en realidad es que en general estudiamos Kabbalah. Me dijo nuestra querida anfitriona, la profesora Rosana Shoshana Hanna, que hay entre nosotros Javerim nuevos, compañeros nuevos, en honor de los cuales vamos a dedicar este primer encuentro, Be'ezrat Hashem, con ayuda del Creador, a hacer una suerte de introducción a la introducción de nuestro tema de estudio. Y me sabe bien, tras agradecer a todos ustedes por estar allí, y agradecer a Rosana y Emiliano por la oportunidad maravillosa de compartir lo que con tanto amor aprendemos, me sabe bien, decía, comenzar con una pregunta que es fundamental y que tiene trampa. La pregunta sería la siguiente: ¿quién quiere ir al paraíso? Ir al paraíso. Y a continuación, ¿quién sabe qué es el paraíso? Entonces, ¿me escuchan? ¿Se me escucha ahí? Porque yo a ustedes no los escucho en este momento. Ah, bien. Baruch Hashem. Entonces vamos a empezar por la etimología de la propia palabra paraíso, para tratar de entender conceptualmente de qué hablamos. Vos también, quédate quieto ahí. La palabra paraíso en español sale del griego paradisos. Y la palabra griega paradisos, al igual que muchas otras palabras del griego antiguo, tiene origen hebreo. Tiene origen hebreo. Y sale de la palabra hebrea pardés. Pardés, a su vez, es una sigla de los 4 niveles de codificación en que está escrita la Torá, ese texto hebreo que en Occidente se conoce como Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés, que encierran innúmeros secretos de la creación, encierran innúmeros secretos del porqué de la creación, del para qué de la creación, y de la vida de cada uno de los mortales, de cada una de las criaturas que fueron creadas desde el inicio y que serán creadas hasta el fin de los tiempos. De alguna manera, de este paradiso griego sale también la palabra española prado, y por eso hablamos en español del prado de la sabiduría, que es lo mismo que el paraíso. Esto nos deja una puerta de entrada interesante para comprender que si hallamos una sabiduría verdadera y somos capaces de aceptarla y recibirla y encarnarla en última instancia, porque la sabiduría sirve de algo cuando nos modifica, cuando nos hace mejores, de alguna manera por esa vía es que estamos labrando el camino de lo que llamamos paraíso. Entonces, seguramente por ahí empieza el camino de todo quien de verdad desea para sí mismo paraíso, incluso en este mundo y no solo en el mundo por venir. Esta Torá, este texto inicial que recibió Moshe Rabbeinu, el profeta Moisés, en lo alto del monte de Sinai, está escrito en hebreo
en un hebreo muy particular, no es el hebreo que se habla hoy día, no es el hebreo coloquial, es un hebreo de muy difícil comprensión incluso para el hablante nativo de hebreo de hoy, y es especialmente complejo porque no es meramente un lenguaje lineal como estamos habituados, sino que es un lenguaje con 4 niveles de codificación. Y vamos a intentar explicarnos. El primero de estos niveles de codificación, que es el único que tiene el hebreo en común con todos los otros idiomas, se llama Pshat. Pshat es el sentido literal del texto, el sentido traducible del texto. En la porción de la Torá que leímos el último Shabbat, el último sábado, que es precisamente el canto con que Moisés se despide del pueblo de Israel, en el capítulo 32 de Devarim, de Deuteronomio, nos hallamos que Moisés empieza diciendo: Ha'azinu hashamayim ba'adavera v'tishma ha'aretz simrei pi. Prestad oídos los cielos y hablaré, y atenderá a tierra los sonidos de mi voz. En el primer nivel, quieto te dije, en el primer nivel de codificación, lo que quiere decir esta frase es exactamente lo que yo acabo de decir, y no hay más que eso. Moisés empieza a hablar y dice que él habla a los cielos y que la tierra tiene que escuchar. A ese nivel de codificación lo llamamos Pshat, que sale de la palabra hebrea Pashut, simple, o Mufshat, abstracto, algo que no tiene aditamentos, que no hay nada que escarbar dentro de sí, sino que significa lo que hemos oído y punto. Pero hay un segundo nivel de codificación que se llama Remez. Remez significa pista o insinuación, algo que hay que buscar entre líneas, algo que no está dicho de modo absolutamente explícito, sino que tenemos que tratar de navegar un poco entre el sentido de las palabras, buscar si hay una palabra que en realidad en ese lugar iría mejor una palabra distinta, y por alguna razón pusieron justo esta, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a volver a leer: prestad oído a los cielos y hablaré, y atenderá la tierra las palabras de mi voz. Esto debe querer decir que para que la tierra pueda escuchar lo que yo voy a decir, los cielos tienen que prestar atención. Y si los cielos no prestan atención, la tierra no va a entender nada. Si no tengo aprobación de los cielos en lo que voy a decir, dice Moshe Rabbeinu, dice el profeta, al inicio de su canto, si los cielos no acuerdan con lo que voy a decir, de nada va a servir a la tierra, aunque yo estoy hablando en la tierra, porque estoy hablando hacia los cielos. Después, estoy haciendo una brevísima introducción, esto lo vamos a desarrollar en el próximo rato. Hay un tercer nivel de codificación que lo conocemos con el nombre de Drash. Drash o Drashá se traduce al español en general por homilía, palabra que nunca encontré a alguien que sepa de verdad qué quiere decir, así que vamos a traducirlo distinto. Vamos a traducirlo por exégesis. Perdón, estoy un poco engripado. La verdad es que ayer de noche no estaba seguro si hoy íbamos a poder compartir este rato porque no tenía voz, y un milagro de los cielos hizo que, sí, Baruch Hashem, tenemos voz y estamos hablando. Drash o exégesis es un contenido que yo le exijo al texto, un sentido que yo le voy a exprimir al texto, como en esas máquinas que sacan jugo de una zanahoria. Bueno, yo voy a pasar el texto por ahí y voy a separar un jugo distinto, algo más fuerte, algo más intenso, algo más concentrado que lo que tenía hasta ahora. Y ahí voy a decir que este texto, este primer verso que acabo de mencionar, tiene 2 partes. Y en la primera parte yo digo va'adaber, y hablaré, y en la segunda parte yo digo que la tierra va a oír imrei pi, lo que yo pronuncio. Y voy a tratar de atender a la diferencia entre estos 2 verbos, que en sentido literal parecerían ser intercambiables, pero por alguna razón uno está primero y el otro está después. Por alguna razón uno está en la primera parte del verso y el otro está en la segunda. Finalmente, el cuarto nivel de codificación se llama Sod, que quiere decir secreto. Y ahí es donde se encuentra la Kabbalah. La Kabbalah es el secreto que está oculto bajo códigos matemáticos, bajo candados de extrapolación, bajo laberintos de metáforas, que uno debe saber
desentrincar, y que uno debe saber develar, y que uno debe saber recibir verticalmente de maestro a discípulo, de generación en generación, desde hace cerca de 38 siglos. Y uno debe saber desentrañarlos para arribar de verdad a la médula de lo que queremos aprender. Dijimos que se habla del prado de la sabiduría y que el prado de la sabiduría es el paraíso. Si el prado de la sabiduría es el paraíso, no nos va a resultar extraño algo que dicen los sabios de Israel en el Talmud. Dicen que todas las mitzvot, todos los preceptos que entregó el Creador en la Torá, debemos cumplirlos. Hay 248 preceptos positivos, preceptos de acción. 248 preceptos de acción, cosas que debemos hacer, que se corresponden con los 248 órganos del cuerpo humano. Y hay 365 preceptos de abstención, cosas que la Torá dice, no hagas esto, cosas de las que debemos desconectarnos, que se corresponden con los 365 tendones y cartílagos del cuerpo humano. Pero dicen nuestros sabios que Talmud Torah Keneged Kulam, que el estudio de la Torá en sus 4 niveles equivale a todos ellos juntos. Que quien estudia Torá de verdad en sus 4 niveles, porque para llegar al Sod, para llegar a la Kabbalah, hay que pasar por la comprensión básica también, antes y en el camino, quien de verdad estudia y aprende y hace suyo, encarna el conocimiento que recibe, es como si hubiera cumplido la Torá entera y todos sus preceptos. Esto, debo advertir y debo reconocer, tiene una pequeña trampa. Quien de verdad comprende la teoría de la Torá, lo que estudiamos en la Torá, no puede no desear enormemente, con todo su corazón, no puede no anhelar llegar al punto de llevar a la realidad lo que aprende en su propia vida. Decimos que estudiamos Torá porque la Torá, en hebreo, maknat surah la adam, la Torá da forma al hombre. La Torá cambia, modifica, le hace un upgrade, eleva nuestras estructuras de pensamiento. La Torá cumplida eleva nuestro metabolismo, nuestro biorritmo, nuestro modo de vivir, nuestra sintonía en general, nuestro modo de entender el universo, de entender nuestra propia vida, etc. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Voy demasiado rápido? Denme algún feedback de por allí. Javerín. Vamos bien. Muy bien. Baruch Hashem. Entonces, ya sabemos del valor que tiene esto de estar sentándonos a estudiar, como vosotros os sentáis con nuestra amiga Shoshana Hanna a estudiar Kabbalah, como nos estamos sentando hoy a tratar de entender el camino que debemos recorrer para arribar a este paraíso añorado y tan cercano. Javerín queridos, tenemos entonces la Torá y sus 4 niveles de codificación. Dijimos que son Pshat, que empieza con la letra Pei, Remez, que empieza con R, con Reish, Drash, que empieza con la letra Dalet, D, como la D en español, y Sod, que es la Kabbalah, que empieza con la letra Samech, que suena como la S, y las 4 juntas dan la palabra Pardes, que como dijimos, da origen a paradisos y a prado, y de ahí a paraíso. Pero hay algo antes que la Torá. Hay algo antes que la Torá, dicen nuestros sabios en la Mishnah, que Derech Eretz Kadma le Torá. Derech Eretz, que en una traducción literal lo llamaríamos en español el camino de la tierra, y que se llama el camino de la tierra porque es la ética, es la moral, es el código que nos permite ser buenas personas en este mundo. El Derech Eretz está antes que la Torá, dicen nuestros sabios. El Derech Eretz es lo que hace que una persona tenga mérito suficiente, no solo para aprender, sino para comprender la Torá, para comprender la Kabbalah. Y quien no tiene Derech Eretz, quien no se conduce de modo ético en su vida, quien no respeta al prójimo, quien no ama, etcétera, todo lo que envuelve el Derech Eretz, va a tener un grave problema, porque aun si cree que comprende, de verdad no va a estar comprendiendo
la Torá que recibe. Con vuestro permiso, Javerín, mínima interrupción para agradecer al Creador que tenemos un vaso de agua y beber unas gotas de él. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Ahora sí, tenemos que derech kadma le Torah, que derech la ética, el comportamiento correcto en este mundo, el comportamiento correcto para con mis semejantes, está antes que la Torah. Y al respecto de esto, bueno, vamos a decir dos cosas. La primera es que yo me comprometí casi de modo implícito, ya que esto es una introducción a la introducción, como quedamos, dijimos no vamos a poner muchos números hoy, pero hay un número que nos va a acompañar a lo largo de todo nuestro camino en el rato que sigue a partir de ahora. Y es el número 515, que muchos de vosotros ya conocéis. La palabra derech, que hemos traducido por el camino ético y el camino correcto para con mis semejantes, tiene valor 515 y por ahora lo dejamos aquí a un costado y lo dejo en vuestra memoria para dentro de unos minutos más. Cuenta el Talmud que en los tiempos de los sabios Hillel y Shammai fueron enormes sabios del pueblo de Israel en los tiempos en que empezó a gestarse la Mishnah, en que empezó a gestarse el Talmud, y ambos fundaron las dos grandes escuelas de pensamiento que nos vamos a encontrar a lo largo de todo el Talmud. Y visto a primera vista, la escuela de pensamiento, la escuela halágica, la escuela normativa de Hillel es la escuela más piadosa y permisiva, en tanto la escuela de pensamiento, la escuela halágica, la escuela normativa de Shammai es la escuela más rigurosa en el modo de interpretar la ley y de juzgar y de determinar la norma. Cuentan en el Talmud que en los tiempos de los propios Hillel y Shammai había muchos gentiles, muchos no judíos que vivían en la tierra de Israel, y que, dado el esplendor que había en ese momento de sabiduría en el pueblo de Israel, muchos de ellos deseaban convertirse al judaísmo, deseaban formar parte del pueblo de Israel. Y los había otros que en realidad, como hay en todos lados, siempre que hay gente seria en algún lado, que hay también bromistas de turno, guarangos de todo tipo, etcétera, que tratan de, por vía del escepticismo más banal, tratan de tirar abajo la fe y el entusiasmo de todo aquel que tiene fe y entusiasmo. Se cuentan que una vez fue un hombre de uno de los otros pueblos que vivían en la tierra de Israel a visitar a Shammai. Shlomi, quedamos en que tú no hablas al mismo tiempo que yo, ¿verdad? Lo conocen, ¿cierto? Fue este hombre a visitar a Shammai y le dijo a Shammai: quiero que me conviertas al judaísmo, que me enseñes todo lo que necesito saber para convertirme al judaísmo durante el tiempo que yo aguanto parado sobre una sola pierna, que son ¿cuántos segundos? Sin sostenerse de otra cosa. Son apenas unos segundos. Y Shammai se lo quedó mirando y este hombre acaso volvió a repetirle: por si no entendiste, quiero que me enseñes toda la Torá entera durante el tiempo que yo aguanto parado sobre una pierna. Shammai aprovechó que el hombre estaba parado de un modo inestable, le pegó un empujón y se fue. No hay nada que hacer, este hombre se quiere burlar de mí, no tengo nada que hacer para ayudarle. Se fue Shammai y este hombre corrió a dirigirse a Hillel, que dijimos formaba parte, fue el fundador de la escuela más piadosa. Se dirigió a Hillel y fue con la misma pretensión. Le dijo: quiero que me enseñes toda la Torá entera durante el tiempo en que yo aguanto parado sobre una sola pierna. Y se paró entonces sobre una pierna. Hillel se apresuró entonces y le dijo: Mashesanui aleja alta aseleja verja. Lo que aborreces que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá. Ahora ve y estudia todo lo que rodea a este principio. Lo que rodea a este principio es para que puedas cumplir este principio. Pero el corazón de toda la Torá es que no le hagas a nadie lo que aborreces que te hagan a ti. Si tú no quieres que a ti te roben, a ti no te gusta que a ti te roben, no le robes al otro.
Si a ti no te gusta que te ensucien tu casa, no ensucies la casa de los otros. Y así sucesivamente. De más está decir que este hombre inmediatamente se convirtió al judaísmo y se convirtió en otro sabio de Israel. Eso mismo es lo que Rabí Akiva, otro de los enormes sabios de la Mishnah, y que es precisamente el rabino, el maestro de Rabí Shimon Bar Yochai, que es quien redactó el Zohar nada menos, el pilar de toda la Kabbalah de nuestros días. Deja de hablar vos. El pilar, pobrecito, estuvo enjaulado todo el día, entonces ahora aproveché a secarlo un poco a tomar aire. Rabí Akiva dice que esto mismo es lo que dice la Torá cuando dice Ve'ahavta le'reajá kamoja, que está traducido al español como amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero esa no es una buena traducción, la verdad. Y no es una buena traducción sobre todo no solo porque lingüísticamente no está bien, sino porque es imposible. Nadie puede amar al prójimo como se ama así. Quien ama al prójimo como se ama así, no se ama así. Pero la traducción verdadera es amarás a tu prójimo como tú. Como tú mismo eres capaz de amar. Con lo más grande que tú eres capaz de dar. Con el amor más grande que tú puedes sacar de dentro de ti. No forzosamente como te amas a ti, sino sí fundamentalmente con el amor más grande que puedes sacar de dentro de ti hacia afuera. Y esa es la base de todo, el Derech Eretz que Kadmale Torah, como dijimos. El comportamiento ético es la base de toda la Torah y de toda la Kabbalah. La buena conducta respecto de nuestros semejantes. Y a partir de allí, sí, podemos seguir caminando hacia adelante y empezar a tratar de disfrutar y deleitarnos con los néctares de la sabiduría que están guardados allí para nosotros. Quienes me conocéis de hace tiempo y quienes conocéis a casi cualquier fuente de enseñanza de la Hasidut, del Hasidismo, sabéis que los grandes sabios del Hasidismo nos enseñaron que hay que vivir con el tiempo. Vivir con el tiempo quiere decir que cada día del año tiene alguna singularidad. Cada día del año le corresponde una porción de la Torá específica que está repartida en el número de semanas que hay en el año y cada semana repartida en 7 porciones, una por cada día. Cada día del año tiene una precisión astrológica distinta, etc. Y hay que tratar de saber a todos los niveles en qué día estamos para saber qué es lo que vamos a estudiar. Y nosotros acabamos de salir de la semana que corresponde a la canción de Haazinu, a la canción que canta Moisés, antes de despedirse, en el mismo día de su muerte. Casi todo el libro de Deuteronomio es dicho por Moisés en su último día de vida. Y vamos ahora entonces sí, una vez que entendimos las bases de la interpretación, vamos a intentar volver a este verso con el que comenzamos, Haazinu hashamayim va'adavera betishmah haaretz imrei fi. Y lo vamos a desgranar un poco más en profundidad que antes. Haazinu sale de la palabra ozen, que quiere decir oído, y de la palabra izun, que quiere decir equilibrio. En hebreo, oído y equilibrio salen de la misma raíz, porque sabemos que el equilibrio depende de los oídos, precisamente. Y esa es una de las maravillas visibles del hebreo, que es un idioma matemático, es un idioma científico. Y entonces lo que alude a lo mismo se llama igual. Ha'azinu, prestar oídos, o prestar fundamento al equilibrio, los cielos. Y entonces adavera. Adavera sale de la palabra davar. Y la mayoría de ustedes conocen la palabra davar sin duda, una palabra que nos es muy grata, y hemos hablado de ella muchas veces, sobre todo a partir de la semiótica de Michel Foucault, en su libro fundacional Las palabras y las cosas, donde Michel Foucault trata de explicar que la palabra y la cosa son lo mismo en última instancia, y tiene que escribir un libro entero para eso, solo porque en realidad no sabe hebreo y no fue educado en Kabbalah, porque si no él sabría que en hebreo tenemos la palabra davar, y davar lo traducimos por palabra y también por cosa. Davar está ahí en el punto en que la palabra y la cosa se unen. Davar es la idea de la silla que está en los cielos, y davar es la cosa silla, el artefacto silla que está aquí abajo,
que es manifestación material y eventualmente múltiple de la idea unitiva de silla que está en el mundo superior. Supongo que esto se entiende. Entonces dice Moisés, prestad oído a los cielos, va a davera, yo voy a hacer el davar, yo voy a hacer la conexión, voy a hablar en los cielos para que se produzca el cambio en la tierra. Y entonces, ¿de qué manera se va a producir el cambio en la tierra? Betishma haaretz, y oirá la tierra, y oirá no quiere decir que va a prestar atención, no quiere decir que va a comprender, no quiere decir que se va a encerrar, por ejemplo, ni que se va a reunir en un salón a escuchar palabras de Torah. No, quiere decir que como yo hablo a los cielos, de por sí la tierra no va a tener más remedio que escuchar las palabras de mi boca. No va a tener más remedio que recibir la influencia de lo que yo hablo hacia lo alto, porque en lo alto me están prestando oídos. ¿Se entiende la idea? Y por eso es que Moshe dice Betishma Haaretz, no dice que la tierra va a escuchar Davar también. Dice que la tierra va a escuchar Imrei Pi. Imrei sale del verbo leemor, que es el mismo verbo que está utilizado 10 veces al inicio del Génesis, donde dice Vayomer, que sale del leemor, Vayomer Elohim, y dijo Elohim sea luz, y fue la luz. Y dijo Elohim sea tal otra cosa, y tal otra cosa fue. Leemor, Imrei Pi, los pronunciamientos de mi boca, alude al verbo manifiesto, al verbo que crea. Entonces, ¿en qué estamos? Yo hacia los cielos, lo que voy a proyectar es un davar, algo que conecta el abajo con el arriba. Pero de arriba lo que va a descender es una influencia creativa, una influencia creadora, una influencia capaz de modificar, gracias a que mis palabras subieron, una influencia que es capaz de modificar abajo la realidad sensible, la realidad perceptible. Y Javerim, esta es la base de toda la Kabbalah que podemos llegar a estudiar. Es nuestra capacidad de que con mi verbo, y después en Kabbalah vamos a aprender que no solo con mi verbo, con cada cosa que puedo hacer con mis manos y con todo, con todos los, hasta llegar al punto de, como hemos estudiado con algunos de vosotros, y como habréis estudiado muchos de vosotros con la profesora Rosana, hasta el grado en que aprendemos que todos los elementos de la creación, todas las criaturas, vivas y no, están al servicio de que hagamos lo que tenemos que hacer nosotros aquí. Y por eso en Kabbalah vamos a aprender a servirnos de las otras criaturas y creaciones en general también, que vienen a estar en el nivel de los pronunciamientos creativos de mi boca. Porque yo digo y entonces hago, y lo que yo hago tiene sentido en lo alto y no en lo bajo muchas veces, pero produce cambios en lo bajo. Se dice Moshe Rabbeinu otra vez, Ha'azinu hashamayim va'adavera vetishma haaretz imrei pi. Prestad oídos los cielos, y yo voy a pronunciar palabras que suben desde lo bajo a tomar fuerza en lo alto, a recibir aprobación de lo alto, para que escuche de por sí, sin elección, la tierra, los pronunciamientos con que yo ordeno crear aquí en lo bajo, con que yo ordeno modificar la realidad de aquí abajo. Y utilizo para eso la misma palabra, Imrei, que Vayomer, son las mismas letras de hecho, con que el creador, Elohim, creó todo lo que llamamos naturaleza, todo lo que vemos como creación. De hecho, el propio nombre Elohim, utilizado en la Torá, en el Génesis, para referirse a la deidad cuando crea todo, el propio nombre Elohim tiene el valor numérico 86 de Hateva, la naturaleza. Porque Elohim, que es el creador, cuando se lo mira desde lo alto, se reconoce que es la divinidad. Pero cuando se lo mira desde aquí abajo, que la divinidad no se ve, es lo que vemos por naturaleza, y es lo que hace que a veces, cuando estamos en esta oscuridad espantosa en que vivimos hoy día, en el vértigo de lo material, y siempre sumidos en problemas, da la impresión de que hubiera una naturaleza inamovible, en medio de la cual estamos sumergidos. Pero no, es el mismo Elohim. Ahora tenemos una herramienta que nos es muy cara a todos, y muy cercana a todos, sin duda, que es la plegaria. Y la plegaria en realidad es exactamente de lo que estamos hablando. Cuando yo elevo mi plegaria a lo alto,
Yo suelto de mi boca palabras que están dirigidas al Creador. Pero yo de repente elevo una plegaria, por ejemplo, porque haya paz entre dos cónyuges, haya shalom entre dos cónyuges que no encuentran paz entre ellos. Y yo puedo hacer dos cosas si yo quiero ayudarlos a que haya paz entre ellos. Yo puedo ir y sentarme con ellos y hablar con uno y hablar con el otro y hablar con los dos juntos y analizar qué es lo que les sucede y sentarme con el marido y explicarle hasta qué punto tiene una buena esposa, solo que tiene que tener un poco más de paciencia porque su esposa en realidad no es que no lo quiera, pero su esposa no tiene la menor idea de qué cosa es el Barcelona Fútbol Club y entonces no es capaz de interpretar que él está triste porque el Barcelona perdió. El Barça, perdón. Y explicarle a la mujer que el marido en realidad no está ofuscado con ella, sino porque en realidad lo fastidian mucho en el trabajo y ella puede endulzarle un poco, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer todo eso, es el camino de la tierra, que jamás hay que descartarlo. Pero yo puedo hacer otras cosas. Yo puedo hablar hacia lo alto, sabiéndolo ellos o no. Y puedo decir, Dios mío, por favor, pon paz en ese hogar. Por mérito de esto y de aquello y de lo otro, pon paz en ese hogar. Y puedo hacer otra cosa, puedo hacer buenas obras, puedo hacer caridad, puedo hacer buenas obras para con mis semejantes de todo tipo, alegrar a los que están tristes y lo que sea, y decir, Dios mío, por mérito de las buenas obras que yo estoy haciendo ahora, le regalo el mérito a ellos, por mérito de eso, pon shalom en ese hogar. Yo estoy elevando mi palabra y mi acción a lo alto, para que desde lo alto eso se refleje en una modificación de la realidad sensible y palpable en este mundo. ¿Se entiende la idea, verdad? Después de eso yo hago otras cosas. Ya en Kabbalah vamos a hacer más cosas aparte de la plegaria. Pero todo eso está en el mismo cerco, en el mismo paquete de la plegaria. Yo hago cosas en lo bajo para que mi acción, para que mi palabra, para que todo lo que yo puedo elevar, lo que en Kabbalah llamamos Maim Nukvin, aguas femeninas, lo que yo elevo desde aquí hacia arriba, para que desde arriba bajen lo que llamamos Maim Duchrin, aguas masculinas, que vienen a alimentar, alentar, modificar, curar, enmendar, rectificar la realidad aquí en lo bajo. ¿Se entiende hasta aquí lo que estamos hablando? ¿Estamos bien? Baruch Hashem. No, como ustedes no interrumpen, yo no sé si se quedaron dormidos o... Como aparte los veo bastante oscuros, digo, bueno, capaz que ya se fueron a dormir todos. Baruch Hashem, estoy muy contento que estamos todos juntos. Ahora, entonces dijimos que Der Eretz vale 515 y está antes que la Torah. Y ahora decimos que la fórmula básica de las herramientas más impresionantes que tengo para modificar para bien la realidad acá abajo es el paso siguiente, y se reúne en la plegaria. No nos va a resultar extraño que la palabra tefilá, que significa plegaria, que se escribe con una letra tav, una letra pei, una letra lamed y una letra hei, también vale 515 y es nuestro segundo 515 del día de hoy. En total van a ser 2 números nomás. Llegamos entonces a que Ha'azinu, entonces, prestad oído a los cielos y hablaré, y escuchará la tierra, o recibirá la tierra, o será influida la tierra por las palabras de mi boca. Todo ello empieza en mi capacidad de elevar plegaria. Y a partir de ahí empieza de verdad el camino. Porque todo lo que yo voy a querer estudiar en Kabbalah, en definitiva, es para modificar para bien mi vida y la de todos aquellos a quienes amo. Y soy suficientemente generoso, después de querer modificar mi propia vida y la de todos aquellos a quienes amo, voy a seguir con los círculos concéntricos. Me voy a terminar acordando que debo amar a todos mis prójimos con todo lo que soy y del mejor modo que puedo. Y por consiguiente voy a terminar elevando mi plegaria y elevando mis méritos para el bien de la creación toda y de la humanidad toda. Porque al fin y al cabo, yo sé que no hay redención particular en este mundo. Hay redención colectiva. Si yo aspiro como aspiran en su error
en su error flagrante, por ejemplo, los budistas. Si yo aspiro a una redención mía individual propia, voy, me encierro en algún lugar, me flagelo de tales o cuales modos, y busco el modo de que mi cuerpo se quede aquí abajo y mi alma se vaya al paraíso, y no me importa de todos los demás. Yo voy a estar equivocado, mi alma no se va a ir al paraíso de esa manera. Yo tengo que trabajar por la redención colectiva, tengo que amar a los demás, y cuando pido redención para mí, pido redención para todos. Esa tefilá, que vale 515, es la base de nuestro camino, es la base de lo que tenemos que estudiar y aprender y enseñar y practicar y cultivar, y con ello debemos incidir en nuestro mundo. Ahora, hay algo más en este verso que acabamos de decir, porque debemos acordarnos que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Moisés, de Moshe Rabbeinu. Y si estamos hablando de Moshe Rabbeinu, estamos hablando de Moisés, en el canto en el cual él deja su legado para la posteridad. Pensemos un instante, no vamos a entrar ahora en la profundidad de ese tema, pues tenemos poco tiempo y prometimos hacer una introducción, pero para quien quiera dedicarle una lectura al capítulo 32 de Deuteronomio, al canto de Moisés, que empieza con las palabras que ya hemos dicho varias veces en el último rato, está dicho acerca de ese canto que es el capítulo más profundo de toda la Torá. Está dicho por nuestros sabios en la Kabbalah que en ese canto están escondidas, labradas, codificadas, profecías acerca de lo que va a ocurrir en el mundo desde el inicio de la creación, todo el pasado hasta los días de Moisés, que es la generación número 26 desde la creación del mundo, hasta la última generación, hasta el fin de la creación. Todo está concentrado en el legado que, a modo de canto, Moisés va a pronunciar antes de ir hasta la montaña en que va a morir, y el propio Creador, el propio Hashem, es quien le va a dar sepultura, para que nunca los hombres sepan dónde está sepultado Moshe, dónde está sepultado Moisés, y entonces no puedan convertirlo en objeto de culto idolátrico a Moisés mismo, para que nadie erre detrás de él. Moshe dice, él mismo está a punto, de acá a unas pocas horas, de elevarse, de subir a los cielos. Su cuerpo va a reposar en la tierra, y él va a llegar a los cielos. Y ahí, un poquito antes, horas antes de subir y de despedirse de la vida aquí en este mundo, Moshe tiene que decir, prestad atención los cielos ahora que yo estoy abajo todavía, va a Davera, yo quiero unir en el Davar cielos y tierra. Quiero hacer el trabajo de devolver la luz de los cielos, la luz del primer día de la creación, devolverla a la creación, y ayudar a que todos los hombres lleguen a ser inmortales, lograr llevar a la creación entera a la perfección de vuelta, como era antes del pecado original. Moshe Rabbeinu quiere que se unan el Creador y la creación otra vez. Y nosotros aprendimos, estudiando Kabbalah, que todo el objeto de todo lo que hacemos, quienes nos enamoramos de la Kabbalah, quienes nos enamoramos de la Torá, quienes vivimos con eso todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, antes de cumplir cada precepto importante, decimos una frase, mitad en hebreo, mitad en arameo, que dice así, Leshem Ihud Kushabri Hu Shintei. Decimos que lo que voy a hacer, la buena acción que voy a hacer, o el precepto que voy a cumplir ahora, el mandamiento que voy a cumplir ahora, tiene por objeto reunir al Creador bendito es, y a su Shekhinah, a su presencia revelada, que está en nuestro mundo, en la Malhut, en la Sefirá Malhut, la última de todas, en nuestro mundo de la acción, y reunir al novio y la novia del Cantar de los Cantares, que es el libro más profundo de toda la Biblia, de todo el Tanaj. Recomiendo a todos los alumnos el Cantar de los Cantares. No solo lo voy a recomendar a nuestros alumnos, sino que qué bueno que me lo mencionas ahora. En realidad es un tema, el Cantar de los Cantares sí es algo como para hacer un ciclo de estudio específico de Yad Hashem. ¿Acaso la próxima vez que tengamos el inmenso privilegio de reunirnos en Cataluña, acaso podamos elegir el Cantar de los Cantares como objeto de estudio, con ayuda de Hashem? De paso, entre paréntesis, hay un libro de mi querido amigo el Rav Mordechai Maharabi, un libro que acaba de salir, justo hoy llegó a mis manos el primer ejemplar,
un libro del cual mi querido padre tuvo mucho que ver con la coordinación para que saliera por fin, un libro entero de explicaciones preciosas, deleitables, acerca del Cantar de los Cantares, que Be'ezrat Hashem muy pronto lo vamos a tener a disposición para ofrecerlo para todos. Seguimos adelante. Lo que quiere Moshe Rabbeinu es que esa unión matrimonial por la que clama todo el Cantar de los Cantares, que está lleno de secretos sagrados elevadísimos, se produzca. Y para eso trabajamos, para esa unión matrimonial en sí misma. ¿Cómo se llama esa unión matrimonial en el Génesis? Está escrito así. ¿Está exagerando? ¿Molesta con lo que canta? ¿No? Dice el Génesis así: Al-Ken, por consiguiente, Ya'azov Ish et Aviv ve'etimó. Perdonen un instante, le instalo en su lugar al bicho este. Shlomi es muy simpático, pero quiero ayudarlo a que empiece a aprender Kabbalah y a veces se resiste, es muy chiquito. Dice así el Génesis: Al-Ken Ya'azov Ish et Aviv ve'etimó, y por consiguiente se va a separar el hombre, se va a despegar el hombre de su padre y de su madre, Vedabak beishto, y se apegará a su mujer y se fusionará en su mujer, Vehayu lebasar ejad, y se convertirán a una carne. Y sobre ese a una carne hay varias interpretaciones, cada una a su nivel. La primera, por supuesto, la literal, es en el acto mismo de unión, que es tanto espiritual como físico. Un nivel más adelante es en los hijos en común, etcétera, etcétera. Pero ese una carne funciona también a nivel espiritual entre el Creador y la creación, y entre el Creador y cada una de sus criaturas. Por eso la palabra hebrea, basar, carne, tiene la raíz de besorá. Besorá es anunciación. Una buena nueva es una besorá tová. Entonces, basar siempre es una anunciación, es una novedad, es un anuncio. Y esa consumación de la unión conyugal se llama basar ejad, una carne que, curiosamente, como ya os lo esperabais, también tiene valor numérico 515. Porque es el paso siguiente. Empezamos en Derech Eretz, empezamos en tener aquí abajo, en nuestra vida cotidiana, antes de saber Torah, antes de saber Kabbalah, antes de saber nada, empezamos por ser buena gente, buenas personas. Todo quien quiere ser fiel a los designios del Creador, tiene que saber que antes que nada hay que ser buena persona. De lo contrario estamos perdidos, no hay nada que hacer. El Creador no está interesado en trabar buena relación con quien es malo para con sus semejantes, sino con quien es bueno. Luego pasamos a la tefilá, porque la tefilá es la base de todo. Yo quiero alcanzar un nivel espiritual. Tenemos muchas historias, algunas de las cuales las hemos compartido en nuestros encuentros tan queridos y añorados siempre en Barcelona, acerca de grandes sabios que un rato antes de ser grandes sabios eran analfabetos por completo. Hablamos en alguna ocasión de Rabbi Eliezer ben Horkanus, que él llegó a los 28 años analfabeto y se convirtió en uno de los mayores sabios de todos los tiempos. Su gran libro Pirkei de Rabbi Eliezer tiene secretos de física, de química, de botánica, de matemáticas, de todo lo imaginable, de astronomía, tomados de la Kabbalah, y que los codifica él por primera vez en tiempos del segundo templo de Jerusalén. Hablamos de Rabbi Akiva mismo, que toda la halajá, toda la norma que rige a la ley de la Torá, tal como la conocemos hoy día, la recibimos de él, la heredamos de él, y él fue el rabino de Rabbi Shimon Bar Yochai, nada menos, el autor del Zohar. Y Rabbi Akiva llegó a los 40 años sin saber leer, era un pastor. A los 40 años, por mérito de su esposa, empezó a estudiar y llegó a ser el más grande sabio de su tiempo y de los más grandes sabios de todos los tiempos. Y todos ellos tienen por secreto último, aparte del sacrificio personal y la devoción y la dedicación, primero que nada, su capacidad de elevar una plegaria intensa, una plegaria desde el corazón roto al Creador, diciendo: no puede ser que yo no sea capaz de aprender, no puede ser que yo no sea capaz de crecer, no importa qué sé hoy, importa que todo yo quiero llegar a la verdad, todo yo quiero estar imbuido de la verdad. Y esa tefilá, esa plegaria es recibida, y es 515, igual que el 515 de Derech Eretz.
Y entonces necesitábamos que la finalidad de toda la creación, la Besorá, la gran anunciación que tiene que ver con la redención misma, que es Basar Ejad, a una carne, la unión conyugal definitiva del Creador y la creación, el volver a esa situación en la que el Creador es obvio, es sensible. Porque se nos cuenta que va a suceder, con ayuda de Hashem muy pronto, cuando se revele Mashiach, es que ya no va a haber tiempo de retornar a la verdad desde la mentira, porque la verdad va a ser sensible y evidente a tal punto que rompe los ojos. Del mismo modo que yo no me puedo interrogar, puedo sí en términos de física cuántica, pero en términos normales yo no me pregunto si este vaso es verdad o no. Este vaso es verdad porque lo veo, lo toco, puedo beber de él. De ese mismo modo, la verdad de la Torá, la verdad de la Kabbalah, la verdad de la creación, en el momento en que se revele el Mashiach, va a ser evidente a los ojos de todos, ya no va a haber discusión al respecto. Ya no va a haber dudas de fe, porque va a haber conocimiento obvio y verdadero frente a los ojos de cada uno. Estamos, mira, Shoshana Hanna puede estar orgullosa de mí una vez. Esta vez me dijiste que hasta las 9 y no vamos a pasarnos por mucho. Dijimos, perdón, no oí. No, hoy parece que con la ayuda de Hashem hoy planifiqué bien. No, si ustedes supieran lo que uno hubo de correr para llegar a la situación de estar acá ahora. Tengo a mis hijas pequeñas en la casa de unos amigos a unos 10 kilómetros de aquí. Las llevé, volví corriendo, las tengo que ir a buscar ahora cuando salgamos. Baruch Hashem, me quedé solo con el loro. Pero Baruch Hashem, aquí estamos. Lo importante, vamos a llegar a nuestro último 515 de hoy, tratando de redondear el ciclo de qué es lo que estamos haciendo. Todo lo que acabamos de estudiar en este último rato, lo estamos estudiando de uno de los maravillosos cantos que hay en todo el Tanaj, en todo lo que llamamos Antiguo Testamento, que llega hasta el libro de Crónicas, que incluye toda la Torá, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, que incluye a los profetas y que incluye luego los escritos. Cada uno de los cantos que nos encontramos aquí, este es el segundo. El primero fue el canto del pueblo de Israel a la salida del Mar Rojo. Cada uno de ellos, vamos a estudiar más adelante que se corresponde con alguna de las Sefirot, cada uno de ellos es una rectificación en sí misma, pero cada uno de ellos representa, sobre todo, una concentración de sentido que es imposible en ninguna otra forma de habla que no sea el canto, que no sea en términos nuestros de nuestros días la poesía, que no incluya el nivel de manejo de metáforas, el nivel de manejo en profundidad de codificación del lenguaje que puede incluir el canto y la poesía. Y por consiguiente, hoy estamos estudiando desde el canto de Moshe, desde el canto de Moisés, en el instante previo a su muerte, donde él encierra todo lo que tiene para legarnos para la posteridad. Y es buena cosa entonces recordar que el canto mismo, que en hebreo se llama Shirah, que es el modo más alto posible del Dabar, es el modo más alto posible del ejercicio del habla, Shirah, Shin Yud Reish Hei, también tiene el valor numérico 515. Y con ello completamos un camino de 4 pasos, que son paralelos a los 4 niveles de codificación que estudiamos desde el principio. Tenemos el Pshat, el sentido literal, tiene que ver con el Derech Eretz, con la ética. Yo voy a entender rectamente las cosas si soy una persona recta, y si yo no soy recto, si mi pensamiento no es recto, no hay modo alguno sobre la tierra de que yo pueda rectamente comprender nada. El segundo es el Remez, la insinuación, eso que me permite ver entre líneas que cuando yo hablo así, y yo sé que le estoy hablando al Creador y no le estoy hablando al que está enfrente, el que está enfrente a mí no sabe a quién le hablo, pero yo le hablo hacia el Creador y mi tefilá, mi plegaria se eleva hacia lo alto y hace cosas en lo alto que son capaces de hacer cosas en lo bajo. Y a veces ese camino que parece más largo es infinitamente más efectivo, o es el que dota de efectividad a lo que hago en lo bajo.
A veces yo me rompo todo 18 horas por día para ganarme el sustento, y de pronto lo que debiera hacer es recordar que mi sustento proviene del Creador. Y entonces en vez de trabajar acá, en una fábrica, 18 horas por día, debiera trabajar 6 horas por día y dedicar otras 6 a estudiar, y otras 6 a elevar plegaria, y capaz que no solo me sentiría físicamente mejor, sino que probablemente mi sustento vendría de modo mucho más rico que el que viene. Ahora también es cierto que como yo ya soy un hombre recto, vendría muchísimo más y yo me conformaría con muchísimo menos. Dedicaría el excedente a hacer más buenas obras porque tengo deberes y porque amo a mi prójimo del mejor modo que puedo. Y después, frente al drash, tendría el basar ejad, porque el sentido que le exijo a la cuestión, el sentido que le exijo al texto, tiene por objetivo final esa unión conyugal, esa redención definitiva. Entonces ahí me encuentro con la carne una, con la una carne que es la redención completa, la realización conyugal de creador y creación vueltos uno otra vez. Y por fin en el Sod de la Kabbalah, donde está toda la belleza reunida y concentrada, y con ayuda de Hashem que podamos compartir muchísimo de eso, se encuentra la Shirah, la poesía, el canto, para todos juntos, de Ezrat Hashem, que conforma el goce definitivo de estar compartiendo sabiduría juntos. De modo que, si os parece correcto, creo que este es el punto exacto en que nos toca cantar y estar felices en esta fiesta de Sukkot. ¿Están por ahí de acuerdo? Bueno, quiero escucharlos a ustedes también con nuestro nigún. Por supuesto, vamos a cantar. Adelante. לקראת כלה, פני שבת נקבלה לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לילה 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 Mejor no nos puedo salir, porque estamos cantando Lejado Dili Krat Kala Pnei Shabbat Nekabelá. Ven, amado, al encuentro de la novia, ven el novio al encuentro de la novia, y recibamos las fases del Shabbat. Y el Shabbat en términos cósmicos es el tiempo de la redención final. El Shabbat es el séptimo día, pero como hemos estudiado tantas veces ya, es el séptimo milenio, es ese tiempo de inauguración por el que estamos clamando, y que con ayuda del Creador tiene que llegar ya, ahora, y si no fuera hoy, entonces mañana, pero no más allá de ello. Javerim, de mi parte, gracias. Javerim, mi brajá, mi bendición para todos, Hag Sameach, feliz festividad de Sukkot, y recordad que toda esta semana que empezó ayer, tenemos la mitzvah, el precepto divino, de ser felices, y de ser felices siendo éticos y amándonos los unos a los otros. Un abrazo enorme y mi brajá para todos allí. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Venga, un abrazo. Lo mismo. Con el tuyo.